En el corazón de la segunda mitad del siglo XX, un suceso estremecedor sacudió a una pequeña comunidad del estado de Kansas. La historia dio la vuelta al país, y años después, se convertiría en el núcleo de una de las obras más influyentes de la narrativa contemporánea. A Sangre Fría, de Truman Capote. Esta creación, publicada originalmente en 1966, se consolidó como un hito que revolucionó la forma de contar hechos reales. Sus páginas exhiben un escrutinio detallado de la realidad, un retrato impactante de la condición humana y un abordaje del crimen que trasciende la mera crónica policial. Leer estas líneas es adentrarse en una atmósfera cargada de matices, donde la sutileza y la crudeza se combinan para plantear preguntas sobre la naturaleza de las personas y la aparente fragilidad de la calma cotidiana. Antes de A Sangre Fría, la literatura estadounidense ya contaba con exponentes notables del realismo y el reportaje. Sin embargo, la aparición de esta obra supuso un cambio radical en la forma de concebir la relación entre la prosa ficcional y la crónica periodística. La audacia de Capote, quien fusionó técnica novelesca con una investigación exhaustiva, marcó el nacimiento de lo que se conoce como nueva novela de no ficción o nuevo periodismo. La trascendencia de la propuesta radicó en la inmersión profunda en los hechos y en la presentación novelada de todo cuanto rodeaba el caso. El escenario, las circunstancias y, sobre todo, las implicaciones sociales y psicológicas. Con esta aproximación, la obra se ha convertido en una referencia esencial, estudiada por autores e investigadores que buscan comprender los límites difusos entre realidad y literatura. El punto de partida de la narración se localiza en Holcomb, un pequeño pueblo de Kansas. Allí, el paisaje rural y la serenidad vecinal ofrecen el marco ideal para mostrar cómo lo extraordinario irrumpe en un entorno que, en apariencia, se mantiene ajeno a la violencia y la tragedia. Capote describe con detalle la geografía del lugar y la cotidianidad de sus habitantes, consiguiendo que cada detalle tenga una resonancia simbólica. El lector percibe la aparente calma previa a un episodio que marcará para siempre la historia de la región. En cada rincón de Holcomb, la vida fluye despacio, casi en silencio, lo cual potencia la perturbación emocional que surge tras el incidente que vertebra la obra. Aunque pueda ser encuadrada en el género de la crónica o el reportaje, A Sangre Fría se mueve con total libertad por los recursos de la novela, de la investigación periodística e incluso del ensayo social. El planteamiento no se limita a la descripción de unos hechos criminales, sino que ahonda en la psique de quienes estuvieron implicados en ellos. Capote convierte el realismo en una herramienta para desmenuzar sentimientos, tensiones y motivaciones. Se despliegan, además, aspectos propios de la novela policíaca, pero la distancia se evidencia en el modo en que el autor explora no solo la dinámica de la investigación, sino las repercusiones emocionales que trascienden cualquier categoría convencional. La historia gira en torno a un suceso que afecta a una familia acomodada de agricultores, los Clutter. Su cotidianidad se revela con cuidado, enfatizando rutinas, costumbres y pequeñas particularidades que los retratan como seres cercanos, con sueños y proyectos arraigados en la simplicidad del contexto rural. De manera paralela, la obra sigue a dos individuos cuyas decisiones desencadenan el drama central. En estas páginas no se muestran héroes ni villanos tradicionales, sino personas con un universo interior complejo, cuyos actos desafían el entendimiento inmediato. La habilidad de Capote radica en su capacidad para exponer la psicología de cada personaje sin caer en la caricatura, dando lugar a una aproximación íntima que invita a la reflexión sobre las condiciones sociales y emocionales que configuran el carácter humano. La sólida investigación que llevó a cabo Capote durante años es uno de los pilares fundamentales del libro. Su aproximación meticulosa permite al lector sumergirse en el ambiente, empatizar con los involucrados y observar los acontecimientos desde múltiples ángulos. Aunado a esto, se percibe un estilo narrativo que se nutre de la ficción para dar fluidez y tensión dramática al relato. Los diálogos, las descripciones
y la forma de presentar los pasajes se organizan con el ritmo de una novela tradicional, pero a la vez responden a la rigurosidad factual de un reportaje periodístico. Este novedoso maridaje ofrece una lectura que combina entretenimiento, inquietud y una sostenida reflexión sobre la verdad y la representación literaria. Pese a que el suceso central es un crimen atroz, Capote evita convertir el relato en una exhibición morbosa de los detalles. Las descripciones se sustentan en la precisión y la objetividad, pero el autor emplea un tono contenido, casi clínico, para exponer las circunstancias. Esta contención se alía con la tensión creciente a lo largo de la narración, pues el lector percibe el peso de cada palabra y entiende cómo el horror se cuela en la vida de los habitantes del lugar, sin requerir pasajes explícitos o exagerados. De esta manera, A Sangre Fría se distancia del puro amarillismo, y en lugar de recrearse en la violencia, busca desentramar los mecanismos internos de un suceso que desborda la comprensión inmediata. La obra no solo es un relato que pone bajo la lupa el accionar de quienes se ven envueltos en el crimen, sino que plantea interrogantes sobre el contexto social, la naturaleza de la empatía y los límites de la justicia. A lo largo de las páginas se despierta un debate silencioso en torno a la responsabilidad individual y colectiva, así como las circunstancias que llevan a determinadas personas a transgredir normas éticas y morales. La lectura fluye mientras emergen preguntas sutiles acerca de cómo se relacionan factores como el origen familiar, las dificultades económicas, los traumas psicológicos y la ausencia de oportunidades con las acciones humanas más extremas. El impacto del suceso en la comunidad de Holcomb y en los personajes principales no se circunscribe al momento mismo del crimen. La sacudida se traduce en un trauma colectivo que las páginas de Capote retratan con fidelidad. Las preocupaciones sobre la seguridad, la convivencia y la percepción del otro se filtran en cada rincón del pueblo, alimentando una nueva conciencia de vulnerabilidad. El texto muestra, así, cómo el miedo puede transformarse en un catalizador de cambios en la dinámica social, y cómo la sospecha corroe la serenidad previa. El resultado es un clima de agitación interior que conecta con las reflexiones universales sobre la fragilidad de la existencia. Uno de los méritos de A Sangre Fría es la forma en que Capote dosifica la información para mantener una atmósfera de expectativa continua. Incluso al tratarse de un hecho real, ampliamente difundido en su momento, la estructura del relato consigue imprimir un creciente desasosiego. Los capítulos se alternan, presentando una mirada cercana a las víctimas y a los causantes del crimen, y ese vaivén amplifica la tensión psicológica de la lectura. Los instantes de calma que se describen sirven de contrapunto a la inminencia de un desenlace que se intuye desde las primeras páginas. Más allá del suceso brutal, los protagonistas de esta historia son retratados con matices humanos que van desde la ternura, la ira o la desesperanza, hasta la necesidad de comprender y ser comprendidos. Este lienzo emocional lleva a plantear cuestiones éticas sobre el castigo, el perdón y los significados de la responsabilidad moral. El lector se ve invitado a reconocer que, detrás de cualquier crimen, habita un trasfondo complejo, sustentado en heridas, carencias y anhelos truncados que pueden anidar en cualquier historia personal. La habilidad de Capote para exponer la vulnerabilidad de sus personajes es uno de los elementos que hacen de esta obra una lectura perdurable. La repercusión de A Sangre Fría no se limita a la literatura estadounidense. El libro sirvió de puente entre la narrativa tradicional y las formas más transgresoras del periodismo y la crónica. Este híbrido literario inspiró a autores de distintas latitudes, quienes retomaron la idea de abordar hechos verídicos con un pulso narrativo propio de la mejor ficción. La obra, así, se inscribe en un canon que refuerza la libertad creativa, expandiendo las fronteras de los géneros literarios y demostrando que la realidad puede contarse desde múltiples perspectivas sin renunciar a la veracidad. El paso del tiempo no ha restado un ápice de impacto a las páginas de Capote. Cada vez que alguien retoma este libro, encuentra en él un estudio minucioso de las pasiones humanas
y un espejo donde se revelan las ambigüedades morales de la sociedad moderna. Además, la influencia ejercida en escritores de crónica y periodismo narrativo sigue patente. El legado de esta obra se percibe en la forma en que periodistas y novelistas actuales se aproximan a la realidad, buscando contar historias que fusionen datos con una profunda comprensión psicológica y emotiva. Sumergirse en A Sangre Fría es aceptar un viaje que conmueve y obliga a cuestionar los límites de la seguridad personal y la confianza social. Las descripciones, repletas de un detalle casi cinematográfico, abren puertas hacia las vicisitudes de un pequeño universo que, por un evento irrepetible, cambia de manera abrupta. Leer esta obra permite asomarse a la maestría de un autor que dedicó años de su vida a desentrañar lo que se escondía tras aquel caso, y al mismo tiempo, a explorar la condición humana con franqueza y respeto. A Sangre Fría contiene una mirada penetrante que lleva a reflexionar sobre la cotidianidad, las relaciones familiares y la forma en que un acontecimiento trágico es capaz de dinamitar toda certeza. La mezcla de rigor periodístico y oficio literario se articula como un faro que ilumina la sombra de las emociones humanas, sin ofrecer respuestas simples ni caer en el didactismo moralizante. Su lectura supone adentrarse en el corazón de una novela que sacude la conciencia y a la vez honra la complejidad de la experiencia humana. Con cada página, el texto confirma su estatus de clásico contemporáneo y se revela como una puerta abierta a la empatía, la reflexión y el diálogo sobre los pliegues más hondos de la vida en sociedad. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos, formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.